Buenos días hermanos, tardes, noches, depende de a qué hora estás viendo este video. Mi nombre es Yair Caleb López Flecha, soy de México, Chiapas. Hace ya más de un año yo subí un podcast en Taringa que hablaba sobre el pecado imperdonable y las consecuencias de creer que hemos cometido ese pecado imperdonable nos generaba una enfermedad mental que los psicólogos lo describen como el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, quiero aclarar primeramente que no es necesario haber temido cometer este pecado para tener esa enfermedad, ¿no? Sino que muchas personas lo han padecido de diferentes maneras, de diferentes formas. Y bueno, también quisiera pedirles una disculpa por la calidad del video. Anteriormente tenía un celular con mejor calidad. Pasa que se me descompuso y tuve que adquirir uno de emergencia y pues la verdad es económico porque apenas se me dio tiempo de juntar el dinero que necesitaba, ¿no? Y también porque había prometido este video desde antes, pero por diferentes circunstancias y demás no había podido hacerlo hasta el día de hoy. Eh, bueno, primeramente, quisiera decirles a mis hermanos que gracias a Dios yo he salido de esta enfermedad, de la confianza en el Señor Jesucristo, depositar la fe en el Señor Jesucristo, me ha ayudado mucho para salir de esta enfermedad. Y bueno, con la noticia que pues tú también puedes salir de esta enfermedad y que de una u otra forma, debemos de aprender a tener esa fe que Dios quiere que tengamos para que Él pueda obrar en nuestra vida, ¿no? A veces, y yo los entiendo porque también viví esto por varios años, más o menos una década de haber creído que había cometido dicho pecado y que pues yo ya no tenía perdón y aunque me esforzara y todo, pues Dios ya no me iba a perdonar, cosa totalmente falsa. Y vamos a sustentarlo bíblicamente. Bueno, eh, primeramente vamos a usar lo que es la Biblia. También les pido una disculpa por si de repente me quedo como callado, ¿no? Es porque estoy haciendo este video al ahí se va. Estoy cuidando que mi familia no venga. En este momento estoy solo. ¿Por qué? Porque los únicos que saben que yo padecí esta enfermedad fueron mis papás. Mis hermanos no saben. Y pues la verdad a mí me dolería mucho que ellos supieran y que de una u otra forma se enfermaran, ¿no? No le deseas esto a absolutamente a nadie porque yo sé, más que nadie, y ustedes también, que esto, pues la verdad es bastante complicado, se sufre demasiado, fue una época en donde hasta bajé de peso, obviamente, disculpen, no se movió el teléfono, es que lo tengo ahora sí que agarrado de como pueda, ¿no? Porque estoy usando una mesita y está inclinada. Pero bueno, seguimos, que lo principal es que ustedes sepan cómo es curarse de esto, ¿no? Por aquí tengo ya hecho un estudio, enseguida les digo cómo está, porque primeramente vamos a hablar de qué es un pensamiento totalmente aceptado, o más bien ahora sí que nuestro pensamiento, lo que nosotros en verdad pensamos. Acuérdense que en la Biblia y en muchos pasajes bíblicos habla de que Dios es un Dios que escudriña el corazón de las personas, ¿no? Es bastante obvio llegar a pensar que en nuestro corazón nuestros deseos en realidad son de servir a Dios, de agradar a Dios y de hacer todo lo que Dios pide, llevar una vida en santidad para que algún día vayamos y veamos, ¿no? Entonces Dios conoce esa parte de nosotros, ¿no? Independientemente de los pensamientos que tengamos en nuestra mente y demás. Y lo bueno es que el Señor escudriña el corazón de las personas, ¿no? Primeramente, piensen ustedes quién es Dios para ustedes, ¿no? Por ejemplo, para mí es mi Rey soberano, mi Padre, el único en quien puedo realmente confiar, en que realmente puedo amar, y toda mi fe y toda mi esperanza está depositada en Dios Padre.
y en Jesucristo, que al final, bueno, yo como cristiano evangélico conozco a Jesucristo como Dios Padre. Acordémonos que la Biblia en 1 Corintios dice que Cristo es la imagen de Dios, o 2 Corintios, no recuerdo la verdad. Jesucristo es la imagen de Dios, y es un capítulo más que obvio de decir de que Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces, preguntémonos primero, ¿qué es Dios para nosotros, no? Entonces, si al igual que yo, tú piensas que Dios es el rey de tu vida, es tu Padre celestial, pues vamos en buen camino. ¿Quién ofendería a un padre que ama? ¿No? Ni siquiera nuestro Padre terrenal tenemos esa convicción de ofenderlo. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Pero en realidad amamos a nuestro Padre terrenal, ahora cuánto más a nuestro Padre celestial, ¿no? Entonces, ya siendo Dios un Padre amoroso, también sabemos que es un Padre misericordioso, ¿no? Un Padre que perdona cuando el pecador realmente siente la necesidad de arrepentirse y de ir a los pies de Cristo Jesús. Bueno, entonces, si Dios es un Dios misericordioso, quiere decir que también es un Dios que entiende la debilidad del ser humano. Entonces, por la misma cuestión de que no se entiende por débiles e imperfectos que somos, escudriña el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque en el corazón realmente están los verdaderos deseos del ser humano. Obviamente, también debemos de practicar el amor, ¿no? Y los demás mandamientos que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. No basta únicamente con la intención del corazón. Pero en este caso particular del TOC, tenemos una gran debilidad que nos impide pensar como nosotros quisiéramos. Es decir, hay pensamientos que nos invaden la mente y que por una u otra cuestión nosotros no podemos pararlo. Y si los queremos parar, pues esos pensamientos se disparan y vienen a ser peores y en mayor cantidad, ¿no? Dios sabe eso. Descuiden, Dios conoce eso porque nos conoce a cada uno de nosotros, tal y como somos, ¿no? Entonces, en su misericordia, escudriña el corazón de las personas para saber sus verdaderas intenciones. Es decir, lo que pasa en mi mente, este insulto que pasó, insulté a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, en realidad no tienen cabida. ¿Por qué? Porque no es mi intención hacerlo. Es como que si alguien te obligara a ver pornografía, ¿no? Tú no quieres, intentas cerrar los ojos, pero alguien te tiene amarrado, te abre los ojos para que tú veas, ¿no? Entonces, en este caso, no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque no hay consentimiento, no hay intención y no hay goce. Porque acuérdense que para que haya el pecado, o por ejemplo en un secular, pues el pecado es ahora sí que parte de su vida, ¿no? Alguien que no tiene a Cristo, no se da cuenta que lo que hace es pecado, ¿no? Entonces nosotros ya como nuevas criaturas, aceptamos a Jesucristo, sabemos que es el mal y que es el bien, que es pecado y que no es pecado. Entonces, como sabemos que al ofender a Dios es pecado, nosotros no queremos hacerlo porque en realidad nosotros respetamos y queremos ser perfectos para Dios en cualquier punto de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de mi corazón? Servir a Dios y serle fiel. Hacer todo lo que agrada a Dios, dejar las cosas de la carne a un lado y pues por consiguiente, ¿qué onda con estos pensamientos? Porque no van acorde con lo que está en mi corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es el génesis de estos pensamientos? Eh, Tengo teorías, no puedo comprobarlo, pero una es eh, nuestro mismo respeto hacia Dios es aprovechado por Satanás. Y no quiere decir que Satanás está hablando en mi mente, no. Eh, pero si se dan cuenta, y todos ustedes que padecen TOC, por ejemplo, si están una hora sin esos pensamientos, de repente, de la nada, sin pensarlo, sin analizarlo antes, brota un pensamiento, ¿no? Entonces, a mí se me hace que, por ejemplo, Satanás viene y acuérdate que tienes TOC. Y se desata esa ola de pensamientos horribles y que tanto odiamos. Entonces, se aprovecha de nuestra debilidad y de nuestras ganas de respetar a Dios, ¿no? De nuestras ganas de servirle y ser perfectos para Él. También,
Otra teoría que tengo, muy afín a esto, Satanás aprovecha nuestra debilidad emocional. Hay muchas personas que son muy solitarias, yo era muy solitario, no compartía nada con nadie y bueno, y también tenía un respeto hacia Dios desde niño muy grande. Entonces, ¿qué doy a entender con esto? Que tenemos ciertos traumas y ciertas carencias emocionales que puede ser aprovechada por Satanás para ahora sí que al tener una mente tan frágil, el TOC puede ser algo manifiesto en nosotros, ¿no? Somos presa fácil de Satanás y una de sus engaños más grandes, porque Satanás es el padre de la mentira, es el TOC, ¿no? Pero bueno, ya dicho esto, comprendemos que Dios sabe la intención de nuestro corazón y que este y que Él nos entiende, ¿no? Sabe Él que no podemos controlar esto por más que queramos, ¿no? Y para eso me voy a apoyar en Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, ¿no? Entonces ahí nos muestra tan clara que Dios escudriña los corazones para conocer la verdadera intención del hombre para con Dios, ¿no? Eh, Nuestra verdadera intención no es ofenderlo, nuestra verdadera intención no es ser un hijo malo, eh, nuestra verdadera intención es servirle, alabarle y tener un corazón recto delante de él, ¿no? Y este es uno de los cientos de versículos que hablan sobre de que Dios escudriña corazones del ser humano. Acuérdense que, por ejemplo, cuando Jesús levantó al paralítico, cuando el paralítico que lo bajaron desde el techo porque no podía entrar, los fariseos eh, tuvieron un pensamiento, ¿no? Que dijeron, porque Jesús fue y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos pensaron, este blasfema. Y entonces miren la contestación que dijo Jesús. ¿Por qué pensáis esto en vuestros corazones? O sea, los fariseos tuvieron la total intención de decirle al Señor Jesucristo, a pesar de que había dado pruebas suficientes de que Él era el Mesías prometido, de que Él era Dios y que venía a morir por los pecados del ser humano, los fariseos lo tachaban como blasfemo, como endemoniado y demás, ¿no? Entonces Jesucristo supo lo que pensaron ellos y les dijo, ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está la verdadera intención, ¿no? Y sabemos que los fariseos eran personajes malos, eran personas que ahora sí que querían matar a Jesús. Acuérdense de cuando también Jesús revivió a Lázaro, a pesar de ese milagro tan grande que ningún endemoniado y etcétera puede hacer, porque hay brujos que levantan muertos, pero que en sí no son muertos, sino que un demonio se apodera de ese cuerpo, ¿no? Jesús lo que hizo, le devolvió el espíritu de Lázaro al cuerpo de Lázaro. O sea, ningún brujo y etcétera no puede hacer esta clase de milagros. Entonces los fariseos, al ver una muestra tan clara, y como los fariseos en realidad pues no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías, a pesar de todas las pruebas maravillosas que había hecho, quisieron matar a Jesús y quisieron matar a Lázaro para encubrir el milagro, ¿no? Entonces, a pesar de lo manifiesto del Señor Jesucristo, que en realidad Él era el Mesías y que muchos creyeron, otros tanto no, los fariseos querían matarlo porque no lo aceptaban. Ellos no aceptaban que él fuera el Mesías porque ellos esperaban a un Mesías que los liberara hablando terrenalmente, no espiritualmente, ¿no? Entonces vemos ahí que en realidad no tenían el corazón con rectitud, o sea, no eran adoradores en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer este, samaritana que le dio de beber en el pozo, ¿no? Jesús necesita adoradores en espíritu y en verdad. No esperar como muchos dicen que gracias al Evangelio vamos a tener una vida ostentosa ni nada de eso. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús porque somos pecadores pervertidos, encaminados directamente hacia el infierno. Aquí no esperemos ninguna recompensa.
Realmente la Biblia dice en Lucas 12 que busquemos el reino de Dios y que todos los demás esto nos va a ser añadido, y es cierto. O sea, Dios es un Padre tan amoroso que nunca nos va a abandonar en esta vida terrenal, y eso muestra, por ejemplo, a mí nunca me ha faltado un plato que comer, en mi familia que me ame, he tenido problemas pero he salido, ¿no? Y todo es gracias al Señor Jesucristo y a Dios Padre, que han tenido misericordia de mi vida, a pesar de que yo antes de todo esto era muy pecador, ¿no? Y sigo siendo, la verdad, pero estoy tratando de vivir en santidad para que pueda un día ver a Dios. Bueno, seguimos con nuestro tema. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero anhelo de tu corazón? Vivir una vida en santidad, ¿no? A veces creemos nosotros que estos pensamientos nos alejan de Dios, nos frenan, Dios nos ve como pecadores por causa de esto. Acuérdense, y quién se lo viene a la mente, para que haya pecado, primero pasa por la tentación, el entendimiento, el consentimiento, el goce de cometerlo. Y bueno, dependiendo de cómo estemos con Dios, pues también, y después, gracias a la misericordia de Dios, viene el Espíritu Santo y nos hace arrepentirnos, ¿no? Eh, por lo general, ustedes cuando cometen otro tipo de pecados, eh, van y piden perdón, pero ¿por qué es tan difícil con esto del TOC, no? Eh, Primeramente, como les digo, pecado no puede ser si no hay consentimiento y no hay entendimiento, porque tú mismo no sabes de dónde vienen esos pensamientos, ¿no? E incluso, bueno, pues igual te sientes sucio, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar porque sabes que esos pensamientos van a llegar. Y si te haces, o si haces más bien reflexión, siempre cuando quieres ir a la iglesia, leer la Biblia o orar, esos pensamientos llegan con más frecuencia y más fuertes. ¿Por qué? Porque Satanás quiere engañarte para evitar que tengas comunión con Dios. El fin de que Satanás implemente el TOC como estrategia es que te alejes totalmente de Dios. Y hay psiquiatras, psicólogos, ateos, por supuesto, que van y te recomiendan pues que abandones la idea de que hay un Dios, un ser supremo, y que de esa manera vas a sanar del TOC, que es totalmente falso. O sea, puede que sanes del TOC, pero te vas a perder una eternidad, ¿no? Eh, y pues ahora sí que la única manera de salir de esto es esforzándose y teniendo fe en Dios Padre y fe en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Eh, Ahora, para que reforzar esto que les digo, que Dios ve la intención del hombre y juzgará mediante la intención de su corazón. O sea, no mediante sus debilidades ni sus traumas. Dios no va a juzgar eso. Dios va a juzgar al hombre mediante la intención de su corazón. Y para eso vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Más claro no puede ser. Dios va a venir y va a sacarlo manifiesto, o sea, la intención de cada corazón de los hombres. Me doy a entender, Dios va a juzgar el corazón de los hombres y va a recibir su recompensa o su justo castigo por su corazón, ¿no? Por el corazón del hombre. Entonces, ¿qué dijimos que había en nuestro corazón? Había intención de servir a Dios, había intención de alabarle, de llevar una vida de santidad, de ser recto ante Él, de agradarle. Y es lo que Dios va a juzgar, siempre y cuando hagamos esas cosas, ¿no? Eh, yo sé lo difícil que es que mediante el TOC nos creemos impuros, pero no, hermanos, acuérdense, Dios va a juzgar la intención del corazón de los hombres, y que les quede eso en la cabeza para que cuando venga un pensamiento, inmediatamente no hagan esto de reprendo ese pensamiento, ese pensamiento no es mío, yo no quiero pensar así, Dios perdóname.
porque el miedo se va a apoderar de ustedes y lo que va a suceder es que ese pensamiento va a incrementar, va a venir con más frecuencia y cada vez van a ser más horribles. Yo les digo porque lo viví. ¿Qué hay que hacer con eso cuando llega un pensamiento así? Ignorarlo totalmente, ¿no? Este, que es como, imagínense que alguien les incita a la pelea, oye tú tal por cual, vente para aquí y te sigue insultando, pero tú lo ignoras a manera de rechazo porque tú no quieres pelear realmente y ni siquiera le devuelves los insultos ni demás para no encender más el asunto. Es igual con estos pensamientos. Una manera de ignorarlos, perdón, de rechazarlos es ignorarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera no nos estamos metiendo a pelear con algo que no podemos porque es más fuerte que nosotros. Nosotros mentalmente somos débiles. Yo era mentalmente débil y si yo quería meterme a querer frenar esos pensamientos de golpe, no se puede porque realmente era más fuerte que yo, ¿no? Y pues sumado a eso, pues Satanás hablándote al oído, recordándote que tienes TOC, eh, el asunto empeora, ¿no? Pero gracias a Dios yo entendí de que lo mejor era ignorar al diablo, porque si no nos desesperamos nosotros, el diablo es el que desespera. Inclusive los que entiendan esto y que comiencen a ignorar esos pensamientos, se van a dar cuenta que esos pensamientos van a venir con más fuerza, pero hay que ignorarlo. Háganse de cuenta un niño que hace berrinche, eh, y tú no le haces caso, el niño va a hacer un berrinche más fuerte, con llanto, se van a tirar al piso, van a patalear, con tal de que tú le hagas caso. Pero si tú ignoras a ese niño, se va a aburrir, se va a parar y se va a ir. Es lo mismo con estos pensamientos, tú ignóralos y vas a ver que van a ir disminuyendo al paso de los días hasta el punto de que ya no van a existir, ¿no? Eh, por más que queramos nosotros luchar con esos pensamientos, no vamos a poder. Entonces lo mejor es ignorarlo. Eh, Dios conoce el corazón de los hombres, conoce lo que pasa por tu mente. Como te he dicho, Dios no te va a juzgar mediante tus traumas, Dios no te va a juzgar mediante tus debilidades. Dios es un Dios justo, un Dios bueno. Acuérdense que en Apocalipsis dice que los juicios de Dios son justos y rápidos. Entonces, si nosotros hubiésemos cometido una atrocidad, un pecado imperdonable, algo horrible, juicio sobre nosotros ya hubiese venido. Pero lo único que tenemos de Dios es misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la intención de tener esta enfermedad, ¿no? Dios es bueno, Dios es justo, misericordioso, Dios comprende, sabe lo que tú estás pasando un trauma. Imagínate si Dios no fuera un Dios justo y un Dios misericordioso, estás sufriendo por esto. Y aparte que te castigue Dios, ¿qué clase de padre tenemos, no? Sería peor que un dictador. ¿Por qué? Porque estás sufriendo y Dios te manda de castigo más sufrimiento o la muerte en sí, pues no sería justo porque tú no quieres esto en realidad y Dios lo sabe. Dios por eso ve tu corazón y no lo que está pasando por tu cabeza sin que tú quieras, ¿no? Muchas veces, y ustedes en su vida cristiana lo han comprobado, tenemos tentaciones de la nada. Eh, Muchas veces vamos por ahí en el auto, en la motocicleta y ya ven que hay muchos espectaculares con mujeres, ¿no? Eh, y que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando pasamos cerca de ello como que volteamos de la nada o estamos cambiando los canales y de repente aparece una imagen de alguna chica o tenemos la oportunidad de tomar algo que no es nuestro pero que siempre hemos querido, ya sea dinero o cualquier otra cosa material. De la nada nos vienen tentaciones a la cabeza con nuestras debilidades, ¿no? Pero siempre y cuando permanezcamos firmes, no habrá pecado, ¿no? Desearlo por un momento, pero tú mismo decirte que eso no está bien, que a Dios no le agrada y que tú vas a permanecer firme y no vas a cometer esa acción. La tentación no es pecado, el pecado es la acción, ¿no? Entonces, si caemos en el pecado, ahora sí que el pecado es como una tarjeta de crédito, ¿no? Disfruta ahora y paga después, ¿no? Porque después nos vamos a sentir arrepentidos. Y si nos sentimos arrepentidos, sinceramente Dios nos va a perdonar. Eh, Dios perdona todo, obviamente, siempre y cuando se busque el perdón. La Biblia describe un pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero es un trasfondo más
o sea, hay que tocar fondo en el tema, ¿no? No hay que precipitarse que por un pensamiento que nosotros no quisimos ya perdimos nuestra salvación, no es así. Acuérdense también que dice que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no podemos, este, nosotros no podemos perder nuestra salvación si nosotros no tenemos la intención de cometer ese pecado, ¿no? O sea, Dios entiende también que esto es parte de la debilidad humana. Y a veces, por ejemplo, pasan por nuestra mente cosas que acabamos de leer, que acabamos de decir, por ejemplo, una oveja con alas y inmediatamente se viene a la cabeza la imagen de la oveja con alas, ¿no? Entonces también hay personas que han pasado eso, que miran leen el versículo de la blasfemia que está en Mateo 12 y obviamente impulsados por el miedo viene una cosa a la cabeza y es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Eso no es realmente lo que es la blasfemia. Para blasfemar hay que conocer a Dios primeramente. Tú conoces a Dios, tú sabes que es el Ser Supremo y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces tú aún así, sabiendo que Dios es el Ser Supremo que te dio la vida, tomas odio contra Dios, te reprochas a Dios y vas y blasfemas, ¿no? Tú no odias a Dios, tú no tienes más que agradecimiento hacia Dios y todavía vas a blasfemar, no es así. El diablo es muy astuto, el diablo puede engañarte, pero incluso puede soplarte cosas a la mente. Pero un lugar donde no puede ir el diablo es en el corazón del hombre, al menos que el hombre lo permita. Entonces, si el diablo habla en nuestra mente, pero no puede meterse en nuestra voluntad o lo que nosotros decidimos hacer, o sea, que está en nuestro corazón, ¿no? Lo que verdaderamente queremos hacer. Y nuestro corazón lo único que quiere es buscar a Dios, ¿no? Entonces, para que una blasfemia sea imperdonable, debe venir desde el corazón del hombre. ¿Y por qué es imperdonable? Yo creyendo en la Trinidad, es igual de importante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quienes hay que atribuirle el máximo de respeto, ¿no? Entonces, si se dice que es imperdonable, es porque el Espíritu Santo es quien trae a los pies de Jesús al hombre, el hombre arrepentido, el hombre pecador que ya no quiere vivir esa vida carnal, esa vida de pecado, ¿no? Entonces, si tú blasfemas, es decir, y como decíamos, para blasfemar hay que tenerle odio, reproche a Dios y demás, ¿no? O al menos conocerle, pero no hacer su voluntad y como lo hicieron los fariseos por no aceptar que Jesucristo era el Mesías prometido, ellos les ocurre hacer una blasfemia, decirle a Cristo Jesús que estaba endemoniado y que por un espíritu inmundo echaba fuera a otro demonio, ¿no? Entonces Jesús estaba obrando mediante el Espíritu Santo y igual nos dice Marcos que ellos cometieron la blasfemia por decir que tiene un espíritu inmundo, ¿no? Pero lo dijeron con tal de que la gente no creyera y que no ninguno de esos fuera salvo. O sea, ellos seguían con la idea de que la salvación era mediante las obras que se hacían en la ley, ¿no? No es así porque se perdió realmente el punto de la ley que era la fe, el amor y la misericordia. Únicamente cumplir por querer cumplir y más estos fariseos que lo único que querían era que todo el mundo los viera, ¿no? Que todo el mundo los reconociera como los grandes rabís y demás. Eh, no era de esa manera. Entonces, hablaron mal de Jesús, hablaron mal del Espíritu Santo con la intención de que ninguno de ellos creyera y que porque Jesús es el único camino de la salvación. Imagínate hacer ese tipo de trabajo, te estás poniendo o estás peleando contra el Espíritu Santo, contra el Señor Jesucristo, contra Dios Padre, ¿no? Estás atentando directamente hacia el plan de gracia que es que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, ¿no? Trabajar contra eso, es decir, hablar mal del Espíritu Santo, que es quien trae a los pecadores a Cristo Jesús, pues te estás volviendo enemigo directo de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué es imperdonable? Porque está cerrando la única forma de arrepentimiento que es mediante el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, si tú no quieres recibir mi Espíritu y es más, dices una blasfemia contra Él de modo de rechazo,
pues no me queda más otra que pues que el Espíritu Santo sea parte de ti y jamás te vas a arrepentir. Porque el que este pecado no sea, que no pueda ser perdonado, no depende de Dios directamente, ni Dios tiene la responsabilidad, sino el mismo hombre que cierra la posibilidad de llegar al arrepentimiento mediante el Espíritu Santo para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Que por misericordia somos llamados hijos de Dios. Eh, También hay un versículo, espérenme, lo busco, se los quiero compartir. Mm, un momento, hermanos. Como les decía, este es un video que no lo tenía preparado, sino que lo estoy haciendo a la hora, por eso es que a veces me trabo. Ahí está. Este versículo es en Primera de Corintios 12:3. Fíjense realmente en el contexto en que se refiere a este versículo, comprendámoslo, miren. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Anatema es, o sea, es decir, maldito, ¿no? Nadie quien crea que Jesús es el Señor, aquí nos dice que quien dice que Jesús es el Señor, quien cree que es el Señor, quien cree que es el Salvador de su vida, tiene la conducción del Espíritu Santo en él. O sea, en su corazón habita el Espíritu Santo, ¿no? Y nadie puede creer eso sin el Espíritu Santo. Y entonces aquí está la otra parte. Nadie puede llamar, o nadie puede maldecir al Señor Jesús si tiene al Espíritu Santo en él, ¿no? Entonces, y a Jesús, ni a Dios Padre, ni a Dios Espíritu Santo, que son las tres personalidades de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, disculpen. Y, y de esa manera comprobamos que estos pensamientos que tenemos no vienen de nosotros, sino que vienen de una fuerza que nosotros no podemos controlar y que no podemos luchar contra ella, y por eso hay que ignorarlos, ¿no? Este, Ahora, volviendo a lo que es el versículo, eh, muchos de ustedes creen en el Señor Jesucristo, aceptaron al Señor Jesucristo, quieren guardar el máximo respeto a Dios Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Por una u otra forma no pueden, más bien dicho, por una u otra forma creen ustedes no poder. Pero en el momento en que ustedes rechazan esos pensamientos, en el momento en que ustedes saben que esos pensamientos no son suyos y que en su corazón únicamente hay alabanzas a Dios, nos damos cuenta que tenemos la dirección del Espíritu Santo, porque en ninguna otra cosa pecamos, ¿no? Y si pecamos en alguna otra cosa, rápidamente nos arrepentimos y vamos a arrodillarnos ante Cristo Jesús y pedirle que nos dé perdón. Como dice Juan, que si nosotros verdaderamente sentimos arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Entonces, hermanos, yo quiero decirles que no se preocupen, no cometieron ningún pecado imperdonable. Eh, Estos pensamientos eh, no son su intención. Dios conoce cuál es su verdadera intención. Dios conoce tu corazón. Y ahora sí que yo les digo que se relajen, tranquilícense, eh, oren, lean la Biblia a pesar de esos pensamientos. No importa, ustedes oren, lean la Biblia, alaben a Dios, vayan a la iglesia, no importa la religión que sea, Dios no es religión. Todos somos hijos de Dios, van a ver, en el cielo van a ver de todas las religiones, eh, siempre y cuando hayamos seguido con pie firme todos los mandamientos que Dios nos dejó. Y bueno, nada más decirles que gracias por ver este video. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarlo en el comentario, ya sea que lo suba en nuestro grupo en Facebook, que es TOC Unidos Somos Más Fuertes, al YouTube en el canal, pues que voy a crear, porque hasta eso no he creado mi canal de YouTube, así que pueden dejar su duda en su comentario. Eh, Subiré más videos sobre el TOC, hay muchos más versículos que les van a ayudar. Eh,
Ahorita les di como 3 4 pero en realidad tengo más de 80 versículos que hablan directa o indirectamente de lo que es el TOC y de lo que Dios realmente busca en el hombre, que es que su corazón esté recto delante de él. Eh, les doy un adelanto, desde el próximo video hablaremos de Simón el Mago. Vamos a sacar unas nociones ahí que nos pueden ayudar con el TOC. Algunos otros versículos que se encuentran en Génesis, que se encuentran en varias cartas del Nuevo Testamento. Todo con la finalidad de que ustedes no les quede ninguna duda, que puedan sanar del TOC. Y como les decía, si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Y créanme que Dios me ha dado este ministerio, he ayudado a muchas personas de todo el mundo, América Latina y España, incluso de Alemania. Y gracias a Dios, pues, aunque sea un pequeño cambio o algún pequeño cambio de pensamiento, de idea ha surgido de la ayuda que Dios le ha dado, pero que no es pensamiento ni sabiduría mía, sino que yo sé y lo siento que Dios maneja mi vida para que yo pueda ayudarle a ustedes, ¿no? Gracias por verme, gracias por tenerme confianza. Disculpen, nuevamente es la primera vez que hago un video, no sé realmente cómo hacerlo. Y ahorita pues no me preparé, estaba solo en casa y ayer el momento oportuno y pues lo hice, ¿no? Entonces yo les quiero dar las gracias por comprender la calidad del video. En serio, apenas acabo de comprar este celular hace un par de horas y pues es para lo que me alcanzaba, pues, pero yo estoy muy contento. Igual tengo un PDF que subí al post de Taringa. Quiero decirles que con lo del post de Taringa hay unas cosas que ahora me doy cuenta que no son tan, o sea, que sí son ciertas, pero que quería más fundamento, ¿no? Eh, Estaba principiante, yo me curé en octubre del 2014 y en noviembre y diciembre más o menos estaba yo subiendo ese podcast en Taringa. Así que abajito también le agregué la descarga de un PDF donde ya está más profundizado el tema. Les recomiendo que lo lean. También tengo un número de WhatsApp, ahí ya no es mi teléfono, el teléfono que era el teléfono anterior que pues se me descompuso y pues compré otro y pues igual quien le guste le puedo proporcionar mi teléfono. También está mi Facebook que me encuentran como Jair López, tengo una figurita de unos dibujitos de una muchacha recargada sobre un chavo con una boina. No voy a cambiar esa foto de perfil por un buen tiempo, ¿no? Eh, Jair López, también les decía, tenemos el grupo TOC Unidos Somos Más Fuertes, que creó un amigo que le mando muchos saludos, Juan Maledesma, un abrazo. También quiero mandarle saludos a Gutenberg Moura, a la hermana Susi de Uruguay, muchas bendiciones, a Susana de Guatemala. eh, También quiero mandarle saludos a todas las personalidades que están en el grupo, pues, ¿no? Que ha sido muy grato. Quiero también pedir oración para que este ministerio, pues, cada día tenga más fuerza, lo conozca más gente. Lo que lo hago por amor. No por reconocimiento, sino por amor a ustedes, porque sé que están sufriendo, yo lo sufrí casi una década. Y gracias por todo, gracias por sus oraciones. También saludos a la hermana Silvina de Argentina, ojalá pueda ver este video, realmente no me acuerdo si tengo su Facebook. Saludos para Fanny, saludos para... Discúlpame, se me fue tu nombre, pero también es una chica de Guatemala, muy agradable. Gracias a todos ustedes por confiar en mí, pero en realidad no es que confíen en mí, sino confían en Dios que me está usando como instrumento, ¿no? Eh, un saludo a todos ustedes. Créanme que casi siempre, no les voy a mentir que del diario, pero siempre cuando me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. eh, los que ya están sanos, los que medio se quieren recuperar y los que no se han recuperado aún, oro mucho por ustedes. Y gracias, Dios les bendiga. Un saludo a Astrid discúlpame, no me acuerdo si eres de Ecuador o Colombia, pero una de las dos nacionalidades tienes, ¿no? Eh, Dios les bendiga.
Espero que pronto tenga la posibilidad de subir otro video, porque la verdad es que el trabajo es de lunes a viernes, o salgo a las 6 o salgo a las 8 y vengo bastante cansado y ya está mi hermano, ya está mi papá y pues la verdad se me dificulta mucho hacer este video. No lo hago por vergüenza, sino que les digo, lo hago porque no quiero que mi familia evite conocer este tema, porque no sé qué tan débiles son mentalmente. A los que sí lo conocen, pues mi papá y mi mamá no, pero mis hermanos no. No sé qué tan débiles mentalmente sean y puedan, este, pues, no sé, adquirir este problema. Es más por miedo a que ellos lo tengan, ¿no? También les quiero pedir su oración por mis hermanos que realmente ahora están un poquito alejados. Ellos son de cuna cristiana, ya son bautizados, pero se alejaron un poquito. Eh, Aún siguen creyendo en Dios, queriendo eh, más bien no ofender a Dios, pero a veces como que se van, se destantean y son un poquito del mundo, ¿no? Gracias hermanos, que pasen buenas noches, tardes o días, lo que estén viendo. A la hora que estén viendo, les pido su oración y yo voy a estar orando también mucho por ustedes. Espero pronto subir el próximo video. Voy a sacar más versículos de la Biblia que tengo. Ahorita estoy un poco, ahora sí que lo tomé un poco no al ahí se va, sino que hice mi mejor esfuerzo, pero nada mejor que estar preparado, ¿no? Pero aún así sé que puede transmitir este mensaje y que va a ser de bendición para tu vida, ¿no? Amén y nos vemos pronto.